Se viene video largo sobre otro youtuber de la FNAF Army, y encima congestionado. Recientemente he hablado sobre el caso de Prophecyx, un youtuber de la comunidad de FNAF. A raíz de esto, bastantes de ustedes me pidieron que hable sobre el caso ocurrido previo a esto, respecto a una persona que en algún momento tuvo cercanía o una cordialidad con el youtuber anterior mencionado. Y sí, gente, hoy vamos a hablar del caso ocurrido con Sunam Napster, el cual muchos aseguran que es peor que el de Prophecyx. ¿Será esto cierto? Vamos a comprobarlo. ¿Quién es Sunam Napster? Como mencioné, es otro creador de contenido perteneciente a la comunidad de FNAF. A día de hoy es un usuario activo en la plataforma y cuenta con un poco más de 600.000 suscriptores. Se sabe que es oriundo de Bolivia y que actualmente tiene 21 años de edad. Al mismo tiempo forma parte de lo que se conoce como la FNAF Army, un selecto grupo de creadores de contenido en el que también se encontraba Prophecyx. ¿Cuáles son las acusaciones que hay en contra de esta persona? Mentir sobre su edad, colaborar con Nami Gaga, que es una creadora de contenido que también fue cancelada recientemente por cosas de su pasado, comentarios cuestionables a nivel público, roleos y tratos cuestionables, grooming, habilitar un canal para contenido adulto en un servidor de Discord con presencia de menores de edad en él en 2 ocasiones distintas, y 2 testimonios en contra del creador, uno por parte de un usuario llamado Black Manta y otro por parte de una ex moderadora conocida como Agua o Kerry. Vamos a ir punto por punto. La estructura de toda la funa está hecha por un usuario llamado Dani Orozcus. Él redactó un documento de más de 80 páginas en donde se estructura todo lo ocurrido. A Sunam se le acusó de haber mentido en varias ocasiones con su edad y fue aparentemente pillado por propias publicaciones suyas. Habían varias publicaciones entre los años 2022 y 2023 en donde afirmaba que tenía 17 años. El tema está en que Dani descubrió 2 videos que datan de septiembre y octubre del 2020 en donde él mismo afirma tener 17 años. ¿Qué edad tienen los dos? Yo tengo 17 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo actualmente 17 años. Generalmente cuando una persona miente con su edad no suele ser para algo bueno. Mentir con la edad no es como tal un delito, pero ¿cómo podría ser esto peligroso? Y si por ejemplo siendo mayor de edad querés tener conversaciones sexuales con una menor o hasta hacer intercambios de material explícito íntimo entre los participantes, o en el peor de los casos concretar verse en persona para mantener relaciones. Eso es un caso típico de grooming, por ejemplo. Respecto a que en su día haya colaborado con Nami Gaga, cuando esta persona ya la venían funando desde antes de que estos dos hicieran un video juntos, eso entiendo que puede ser por un tema tanto de cordialidad como de conveniencia. Generalmente muchas colaboraciones se dan porque esto puede traer una unión entre comunidades y termina beneficiando a ambos creadores de contenido. Los seguidores de ambos youtubers justamente van a consumir el contenido de los dos y ambos podrían ampliar sus números. ¿Está mal hacer esto cuando sabés que la persona con la que vas a trabajar fue funada? Y yo entiendo que al final estos son negocios, aunque hay que tener en cuenta que la persona funada no haya cometido delitos, porque quizás vos al colaborar con esta persona podrías ser consciente de dichos delitos y hasta podrías estar encubriéndola. Pero esto sería quizás en casos muy específicos. A día de hoy hay muchos creadores de contenido que siguen colaborando con otros que ya fueron funados por cosas graves y la gente no se queja demasiado. Acá ya depende de cómo lo vea cada uno. A mí sinceramente me da lo mismo, porque al final de cuentas creo que para mí sería nefasto si el man para colaborar con Nami niega rotundamente las acusaciones y la defiende siempre que estas acusaciones sean reales y delictivas. Ahí sí que sería gravísimo. Sé que a Nami la señalaron en algún momento bastante en la comunidad anglo por hacer un cómic más 18 del ship de Luminity. La gente se indignó mucho porque las personajes en cuestión tienen 14 años. Investigando al respecto de esto, si realmente ocurrió, es delito. Entra en el delito de producción de CP, aunque no lo crean. Incluso si son personajes animados, la realidad es que esta ley tiene como principal función proteger la integridad sexual de los menores. Incluso si se trata de simplemente representaciones de cualquier tipo que involucren menores y no son fotos reales en situaciones lascivas, sigue siendo delito. Vero Gates son personajes que no existen. No puede ser ilegal. ¿Por qué hablaba así? ¿Y qué
te pensás? ¿Que las leyes las escribo yo, papi? A mí sinceramente no me jode, pero sí entiendo perfectamente que la ley considere incluso esto como delito de tenencia de CP por los riesgos que este conlleva. ¿Por qué se piensan que muchos de los que hacen contenido más 18 que involucran personajes con apariencia de menores usan el truco de hacer una aclaración de que todos los personajes representados en este cómic son mayores de 18 años? Habría que ver si Nami hizo esa aclaración en dicho cómic. Ahora, si por casualidad Sunam sabía de esto e hizo la vista gorda al respecto, sinceramente es muy criticable, pero al final de cuentas acá en YouTube estamos trabajando para hacer contenido, gente. Si fuera él, mínimo daría unas palabras para no quedar como que la estás encubriendo, si es que la mina cometió un delito, porque eso habla de que querés farmear visitas incluso si eso significa vender tu alma al diablo. El man tenía fama también de hacer publicaciones que eran, cuando menos, completamente randoms. Esto en sí mismo es criticable, pero no ilegal como tal. Pero entre las cosas que dijo, sí hay una que quiero aclarar que viene de la mano con un dato que mencioné antes. En varias ocasiones afirmó que es válido hacer representaciones para adultos de personajes ficticios que podrían llegar a ser menores de edad, porque al final de cuentas son personajes que no existen en la vida real. Pero el problema está en que en muchos países esto puede considerarse como una representación de un menor de edad en situaciones lascivas, y esto entra en muchos países bajo lo que se considera como tenencia de CP. Puede parecer muy loco, pero esto es así, y en el Código Penal de Bolivia, que es el país de residencia de Sunam, no es la excepción a lo anterior mencionado. Las representaciones de menores de edad, por mucho que sean ficticias en situaciones lascivas de cualquier tipo, están penadas bajo el Código Penal y Procesal de Bolivia, artículo 323 bis. Tema aparte, entre sus publicaciones se destaca otra en donde le quita peso a la funa de Alanísimo Gamer, quien fue expuesto por mantener una relación con una menor de entre 14 y 15 años, teniendo esta persona entre 20 y 21. Dado que Alan era de México, hay que ver en qué estado vive esta persona, porque recordemos que en México la edad de consentimiento varía según el estado. Igualmente me hace un poco de gracia que Sunam, entre las cosas que hay que revisar de esta funa, hay que ver lo que dice la ley según él, porque sí, es cierto igualmente esto, pero bien que para decir esta estupidez no revisaste lo que dice el Código Penal de tu propio país. Pero tranquilo, que yo ya hice la investigación pertinente. Un poco hipócrita de tu parte, mi estimado Sunam. Cada quien puede hacer lo que quiera con sus creaciones siempre que sea desde la privacidad, porque si encima te pones a exhibir tus dibujos de esa índole, no harías más que complicar tu situación de forma legal. Un chico llamado Alfo comenta una mala experiencia que tuvo con Sunam, en donde en resumidas cuentas este era muy fan de él, pero se distanció porque a pesar de que él ya notaba desde antes actitudes cuestionables por parte del youtuber, lo que terminó de convencerlo fueron supuestas pruebas que lo incriminaban a Sunam de mantener cercanía con una menor de edad. Esto obviamente le trajo consecuencias negativas a Alfo, dado que Sunam se terminaría enterando de ello y tuvieron una charla al respecto. Dani adjunta capturas de estas conversaciones, y de estas lo relevante es que Alfo le saca en cara a Sunam que el tipo era un pedobear. Sunam se justifica adjuntándole este gráfico que está público a día de hoy en Wikipedia. Gráfico que de hecho tiene al menos un error. En Argentina la edad de consentimiento es a los 16 años para mayores de edad. A partir de los 13 uno puede consentir a otro menor de 18 años. Más que nada porque si un adulto mantiene relaciones con un menor de 15 años, entra en lo que se conoce como delito de estupro. Alfo lo confrontó también porque Sunam roleaba en aquel entonces con una joven de 16 años, según él, cuando este tenía 18. La realidad es que la edad de consentimiento sí puede ser un buen justificante para eso, además de que la diferencia de edad es de solo 2 años. Pero, si por algún casual Sunam recibió fotos íntimas de la menor de edad teniendo este 18 años, la edad de consentimiento no te salva de lo que es la tenencia de SP. No obstante, no se hace mención de que el youtuber haya recibido dicho material. Por ende, no habría cometido ningún delito en principio. Dani aclara que lo que empeora la situación es el hecho de que él tenía novia cuando esto ocurrió. A ver, moralmente es poco ético tener conversaciones de este estilo con otra persona cuando estás de novio, pero eso sinceramente tampoco es algo grave. Claramente no es algo bueno, pero tampoco es algo que agrande demasiado la
situación. Eso sí, pobre de la novia. Para corroborar que Sunam conocía a esta joven de 16, quien luego sabemos que fue una ex moderadora de su Discord, vemos que públicamente se notaba un trato cercano entre ellos, y en privado se notaba que lo eran aún más. A día de hoy, tanto Sunam como la joven no solo están distanciados, sino que la chica estaba interesada en hacerle una funa. Al final no quedó en nada como tal. ¿Por qué motivo específicamente? No se sabe, porque no creo que una persona quiera hacer una funa de la nada. Y si es el caso, entonces hablamos de alguien con una clara tendencia maliciosa, cosa que no solo no está bien, sino que te podría meter en un problema. Como tal, no hay mucho que se pueda hablar de este caso, a menos que hayan pruebas de elementos o registros de actos delictivos por parte del youtuber. No se puede sacar mucho más al respecto, como manipulaciones, agresiones verbales, etc. Hay varios testimonios, además de capturas de mensajes del propio Sunam, hablando sobre la creación de un canal mucho más regulado para contenido adulto. La cuestión está en que ya el énfasis en mucho más regulado te da a entender que anteriormente existió uno y que no tuvo la mejor regulación que digamos. ¿Cuál podría ser el problema de tener un canal not safe for work no regulado en un servidor de Discord y con presencia de menores de edad en él? Si el canal no está regulado, corres el riesgo de que se publique material explícito que encima podría ser ilegal. Al mismo tiempo, si publicás vos mismo contenido explícito y eso luego lo ven menores y vos sos consciente de que lo pueden ver porque están dentro del servidor, legalmente podrías estar en un compromiso. Si posteriormente el youtuber hizo otro canal del estilo en otro server mejor regulado y que en la regulación se incluya que los menores no tengan acceso a ese canal, no le veo como tal algo malo. Pero siendo sincero, si querés ahorrarte problemas, no hagas un canal NSFW en primer lugar. Yo en mi servidor evité hacerlo justamente por todo lo anterior mencionado. El riesgo no vale la pena y tampoco permitiría que menores de edad accedan a ese contenido si encima lo están haciendo enfrente mío. Ahorrate problemas a futuro y no lo hagas. Dicho canal fue dado de baja por el propio Dani, tiempo después. Literalmente, Sunam, no valoraste como el flaco te salvó el culo en ese momento, Che, pará, todo esto, ¿no había algo de grooming en este punto? Respecto al tema de Black Manta, resulta que su relación con Napster era muy curiosa. Manta era como su proveedor de confianza de material NSFW de cualquier cosa que Sunam quisiera, y este a cambio le daba ciertos privilegios dentro de su comunidad. Dato importante, Black hizo esto cuando tenía entre 13 y 14 años, pero le mintió a Sunam diciendo que tenía 16 años. Esto podría ser algo que juegue un poco a favor del youtuber, siempre que este demuestre que fue inconsciente de que el chico realmente tenía entre 13 y 14 años. El tema está en que en varias ocasiones Black también recibía dicho contenido por parte de Sunam, y el suministrarle a un menor de edad siendo mayor contenido más 18 puede entrar en el delito de corrupción de menores, siempre que se demuestre que el joven Manta no era maduro en el sentido sexual, cosa que tampoco es que se ve reflejado en las conversaciones. Eso sí, Sunam tampoco es la persona más inteligente, porque el tipo va y agradece a Black por sus servicios de esta manera. Y claro que antes de iniciar tengo que mandarle un saludo muy especial a Black Manta por sus servicios. Sunam, vos sos bastante pelotudo, hermano. ¿En serio te pensás que la gente no va a sospechar que al mencionar ese agradecimiento de esa manera específica no lo van a tomar por el lado más turbio posible? No entiendo la necesidad de hacer eso. El contenido que recibía por parte de Manta era principalmente fanarts para adultos basados en personajes de FNAF o en Muffet de Undertale. El tipo tenía una clara fijación por Muffet, de hecho. Boludo, este debe ser el típico que ve una gótica y dice: vení mami, destrozame la salud mental. Acá se confirma cómo después de los servicios de Black Manta, este le daba su recompensa. Básicamente un trato especial e incluirlo en sus grupos privados. Además de discutir sobre la creación de un canal Not Safe for Work en un servidor privado, el cual sería la segunda vez que lo intentaría y es el que justamente estaría más regulado. Acá podríamos hablar nuevamente de delito de corrupción de un menor, pero para que esto se considere
requiere como tal, se tiene que tener en cuenta la madurez sexual. Pero sí, no quita que es muy turbio. Legalmente habría que analizarlo mucho más, porque no es tan fácil, muchachos. ¿Saben cuándo quizás sería más peligroso, de hecho, si en las conversaciones se viera una actitud respecto a Sunam de aprovecharse del menor de alguna manera? Pero eso no se ve reflejado acá porque el chico también cede ese contenido a conciencia. Es más, si el chico se mostrara incómodo al ver ese contenido que le pasa a Sunam, eso quizás lo incriminaría bastante al youtuber, pero tampoco es el caso. Igual, Sunam, no entiendo por qué le estás pidiendo a un menor que te pase ese contenido cuando vos mismo lo podés buscar en internet. No hay necesidad de involucrar a un menor en tus gustos íntimos. Es bastante desubicado, la verdad, de tu parte. Encima, vos igualmente, por ser mayor de edad, tenés una responsabilidad legal y aún así te podrías comprometer haciendo esto. Pero en definitiva, respecto a los términos legales, en este caso quedaría en manos de un fiscal o de un juez para que lo analicen. Gracias, Strakov, por ayudarme con este punto, porque si no, no sería capaz de analizarlo correctamente. Es demasiado complejo porque tiene muchas matices. Y para ir cerrando este punto, Dani aclara que por suerte jamás tuvieron un problema de CP, que de hecho es uno de los principales peligros de un canal NSFW cuando es público y está poco regulado. Para colmo, Dani contactó con otro ex moderador del servidor privado, quien al parecer era menor también y tuvo acceso a ese canal NSFW. Nuevamente, esto legalmente te puede comprometer bastante, Sunam. Principalmente porque lo hiciste a conciencia y encima ya tenías casi 19 años, hermano. Completamente irresponsable y desubicado de tu parte. Pero hey, tenemos que tomarnos el tiempo de investigar los temas de forma legal, ¿eh? Ah, mira vos. Qué listo que sos, Sunam. Che, pará. ¿Y los casos de grooming? Dani dijo que incluso él sufrió un caso del mismo tipo. ¿Pero dónde está? Esto último quiero aclararlo rápido porque siento que pasaron cosas raras acá respecto al supuesto intento de suicidio de Agua, una de las primeras moderadoras del server de Discord de Sunam. En resumen, la chica le contó a Dani que había perdido a su madre. Obviamente que te cuenten esto siendo tan joven no es fácil de digerir. La joven dijo que iba a abandonar completamente su vida y Dani estaba intentando convencerla en todo momento de que no lo hiciera. Actualmente no se sabe nada de la chica ya que eliminó su cuenta de Discord. Tengo que decir que esto me recordó muchísimo a lo que me pasó en su día con Black Strawberry. Y me da un poco de cosa que en realidad la piba pudiera estar utilizando algo muy serio para manipular a Dani incluso. Recordemos que son adolescentes. En este momento Dani incluso tenía 15 años. Y dramatizar estas cosas entre adolescentes suele ser algo bastante recurrente. La inmadurez de los más jóvenes no les permite ver más allá de sus acciones. Y esto provoca que ellos no midan las consecuencias que pueden causar en los demás las cosas que dicen. También les digo, yo prefiero 1000 veces que el supuesto suicidio sea falso a que sea real. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Dani puso esto como una de las cosas más graves, pero la realidad es que esto es simplemente Sunam obviando el que Agua haya tenido que tomar su propia vida porque posiblemente sea solo un intento de llamar la atención y poco más. Cosa que me parecería de bastante mal gusto si es el caso. Y Dani, con 15 años, se nota que es una persona que en cierto modo es muy influenciable. El problema de Sunam es que se muestra con mucha frialdad al tratar este tema, porque esto la realidad es que no es su responsabilidad como tal. Eso corre por cuenta de los padres de Agua en todo caso, porque entiendo que la chica era menor también. No podemos decir que ella es responsable porque todo lo que un menor haga es responsabilidad de sus tutores a cargo. Y este no sería un caso distinto. El que Sunam reaccione con indiferencia ante esto, lo siento, Dani, pero eso no es ilegal. Acá se nota que te dejaste llevar bastante por las emociones, pero la realidad es que no es un delito. Además, no existe tampoco prueba de que la joven haya hecho semejante barbaridad. Y el que la chica eliminara su cuenta de Discord no es prueba tampoco de ello. Lo peor de todo, es que esto Dani lo aclara prácticamente de la misma manera en el que el Doomercito lo comenta. No tiene sentido intentar adjudicarle algo tan grave a Sunam, cuando ya vos mismo tenés cierta conciencia de que la mina decía estas cosas para llamar la atención. Y la prueba infalible de esto es que ella dijo que abandonaría este mundo en 2021, pero vos mismo dijiste que tuviste contacto con ella en febrero del año pasado. A menos que tengas poderes para hablar con los difuntos, me parece que la chica está viva.
Si les soy sincero, los elementos legales que podrían condenar a Sunam son muy débiles. Básicamente con este caso pasó algo muy parecido que con el de Prophecyx. Agrandaron demasiado algo que realmente no hacía falta agrandar. Y el punto final, que parecía que iba a ser el más fuerte de todos, terminó siendo uno de los más flojos. Pero aclaro que tampoco me parece que Sunam sea ningún santo. El tipo consiguió una relevancia que claramente es mucha responsabilidad para él. Y quizás debió moderar un poco más sus comportamientos en el pasado, que espero que los regule mejor en el presente. El implicar constantemente a menores de edad en cosas que no corresponden, siendo encima vos mayor de edad y alguien tan influyente, no solo denota lo irresponsable que sos, Sunam, sino que es evidente que no estás a la altura de tener una comunidad tan grande bajo tu cargo. Como dije en el video pasado, por cosas como estas, a mí me parece muy complicado poner a una persona tan joven en el punto de mira de miles de personas, principalmente porque los más jóvenes, quienes son los más influenciables, ven estas estupideces y hasta las pueden llegar a imitar. ¿Qué ejemplo le das a tu comunidad cuando cada vez que podés premias el que ellos hagan lo que vos les pedís, como hiciste con Black Manta, por ejemplo? Sunam, más allá de que la funa no tenga como tal demasiado peso legal, sí fue interesante ver todo esto porque a pesar de que las tenías bien fácil para no ser uno más de los funados, te las ingeniaste de todas las formas más estúpidas posible para que esto ocurriera. Dani, una de las contradicciones más grandes que vi en el documento es que habían acusaciones de grooming y que habían varias víctimas al respecto. Incluso vos dijiste que fuiste una de ellas, pero nunca pusiste pruebas que sustenten tus dichos. De tu caso, tampoco mostraste nada. Pusiste capturas de que Sunam quería crear canales más 18 en servidores de Discord en donde había menores de edad. Sí, pero eso no es grooming, amigo mío. Y convengamos que es extremadamente rebuscado tomar eso como grooming cuando a día de hoy existen muchos creadores de contenido que tienen servidores privados con canales NSFW también y que no han sido acusados de grooming. Esto incluso lo reafirmás en este fragmento en donde decís que el crear canales NSFW con presencia de menores de edad es grooming y la realidad es que no. Ponele que la justicia podría llegar a verlo desde el punto de vista de la corrupción de menores, que es exponer a un menor de edad a contenido sensible. Pero el grooming es otra cosa completamente distinta. Y ojo, que esto no es que lo diga yo. Te invito a preguntarle a cualquier figura de autoridad si dudás de lo que estoy diciendo. Yo mismo me tomé la molestia de confirmarlo con un amigo cercano que justamente es policía. Podríamos considerarlo grooming si hubiera una clara manipulación de algún tipo, a modo de obtener, por ejemplo, fotos íntimas del menor, o incluso planificar un encuentro físico para mantener relaciones, siendo Sunam mayor de edad y la víctima menor. Pero tampoco es el caso. Hay que prestar más atención a estas cosas porque incluso en la propia definición que vos mismo das, deja claro que el factor de la manipulación emocional juega un papel importante en este delito. Manipulación emocional que realmente no existió. Y si te preguntás por qué mucha gente no le dio tanta bola a esto, es porque primero que el documento es excesivamente largo. Tiene demasiadas páginas que literalmente no aportan nada como tal a la funa y porque los elementos legales implicados son muy pocos. En pocas palabras, lo resumimos todo en que Sunam es un turbina y que muchas de las cosas que dice y hace podrían tener consecuencias legales a futuro, pero es muy incierto esto. Muy como pasó con el caso de Prophecyx, nuevamente se agrandó demasiado algo que no debería. No digo que lo que hizo Sunam esté bien, pero tampoco es lo peor que he visto en internet, ni mucho menos. Es eso a lo que voy. Y en cuanto a vos, Sunam, como dije sobre varios youtubers, deja de ser tan pajero, viejo. Estamos grandecitos ya, controlate un poco, hermano. Con 21 años que ya sé que tenés, creo que es edad suficiente para que entiendas que sos un creador de contenido grande, que te consumen muchos niños. Tu deber como creador de contenido es entretener a la gente. Y si te salís de esa línea y traspasás límites que no deberías, no esperes a que las circunstancias te pongan en tu lugar. Aprende a ubicarte vos mismo, porque a la hora de la verdad tu comportamiento es muy infantil y lascivo en algunos casos, y eso deja bastante que desear. Aprende de tu pasado para no cometer los mismos errores en el presente. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. No saben cuánto valoro el apoyo que me dan cada día. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.